Múnich, Alemania, 10 de febrero de 2007. Esas las coordenadas de un momento histórico. ¿Por qué? Porque ese día, en el marco de la 43ª Conferencia de Seguridad de Múnich, en el mítico Hotel Bayerischer Hof, el presidente ruso, Vladimir Putin, presentó un discurso premonitorio, casi profético. La expansión de la OTAN hacia el este generará consecuencias extremadamente negativas, estableció Putin en su alocución aquel día ante las anodadas caras de los líderes occidentales, incluida la entonces todopoderosa canciller alemana Angela Merkel, el presidente ucraniano Víktor Yushchenko y el secretario general de la OTAN, Joop de Hoop Scheffer. En esta transmisión, Fernando Moragón y yo vamos a presentar el histórico discurso del presidente ruso Vladimir Putin en la Conferencia de Seguridad de Múnich en 2007 y reaccionar en directo. Muy buenas noches, muy buenas tardes y muy buenos días. Comenzamos desde Berlín, Alemania. Comenzamos la transmisión número 266 de Demoliendo Mitos de la Política, charlas completamente en vivo. Al otro lado de la pantalla, desde Madrid, España, nos acompaña Fernando Moragón. Fernando, ¿qué tal todo por ahí? Bien, caluroso y como bien señalas, bueno, hola a todos, que yo como siempre me enrollo ya. Hola a todos y momento histórico que supuso un punto de inflexión y se puede decir aquello de que de aquellos polvos, estos lodos. Es decir, porque hasta, luego la valeremos, es decir, hasta ese momento Putin había ayudado y mucho a Estados Unidos. Y aquello supuso decir, hasta aquí hemos llegado. Así que, ya digo, momento histórico. Y bueno, vamos a verlo porque esto es historia, nunca mejor dicho. Efectivamente, una transmisión especial, Fernando. Los sábados, por lo general, realizamos las charlas con Juan Antonio Aguilar, pero con motivo del debate, de la polémica, de la discusión originalmente acordada para hoy, a esta hora, determinamos realizar una transmisión con Fernando hoy. Lamentablemente, el otro invitado abandonó el debate a último momento, por ende, hoy vamos a realizar una transmisión especial en reemplazo de ese debate y ya comenzamos la búsqueda de un contertulio, de un contendiente distinto para el primer debate del ciclo de debates, y la charla de los viernes a la noche de este viernes, de hoy, la vamos a presentar mañana en vivo con Juan Antonio Aguilar, así que a los seguidores de Juan Antonio Aguilar recuerden que la charla de todos los viernes de hoy la realizamos mañana. Y hoy, lo prometido, esto, querido Fernando, el discurso en cuestión, alrededor de 30 minutos, no muy largo. Comencemos, Fernando. En 2007, vamos allá. Donde advirtió que la expansión de la OTAN Aquí constituía una amenaza para su país y violaba las promesas de la propia alianza. En otras palabras, lo que ha pasado y pasará como una política de Rusia y del propio Putin fue plasmado en el 2007 y a juzgar por los resultados con Estados Unidos y sobre todo en Europa, varios líderes no entendieron los mensajes, a pesar de que Putin fue muy claro y a la vez muy duro en la crítica con Estados Unidos, que en ese entonces... Aquí comenzamos por, perdón, ahora sí. Ahora sí, querido Fernando. Sí. Muchas gracias, estimada señora Canciller Federal, señor Telchik, señoras y señores. Estoy muy agradecido por la invitación a una conferencia tan representativa que reunió a políticos, militares, empresarios y expertos de más de 40 países. El formato de la conferencia me permite evitar la excesiva cortesía y la necesidad de hablar con clichés diplomáticos redondeados,
agradables, pero vacíos. Me permite expresar lo que realmente pienso sobre los problemas de seguridad internacional. Y si a nuestros colegas les parece que mi razonamiento es demasiado polémico o inexacto, les pido que no se enfaden conmigo. Al fin y al cabo, esto es solo una conferencia. Y espero que después de 2 o 3 minutos de mi intervención, el señor Telchik no me dé la razón. Primera pausa, Fernando. La referencia a Telchik, ahí, por la organización del evento, Horst Telchik, en realidad, el presidente de la conferencia durante muchos años, si no recuerdo mal, hasta 2010, un asesor de relaciones internacionales de Kohl, de Helmut Kohl, el canciller alemán de los años 80 y, bueno, el histórico canciller alemán 90. Durante, exactamente, de principios de los 90, durante la caída del muro de Berlín y durante la disolución de la Unión Soviética. El responsable, este señor Telchik, de la invitación de Putin ese año, de ahí la referencia de Putin a Telchik. Adelante. Así pues, es sabido que los problemas de seguridad internacional son mucho más amplios que la estabilidad político-militar. Se trata de la estabilidad de la economía mundial, la superación de la pobreza, la seguridad económica y el desarrollo del diálogo entre civilizaciones. Esta naturaleza integral e indivisible de la seguridad también se expresa en su principio básico. La seguridad de cada uno es la seguridad de todos, como dijo Franklin Roosevelt al comienzo de la Segunda Guerra Mundial. Donde quiera que se rompe la paz está en todas partes en peligro y amenazada. Estas palabras siguen vigentes hoy en día. Por cierto, eso también se evidencia en el tema de nuestra conferencia que está escrito aquí, Crisis globales, responsabilidad global. Hace apenas 2 décadas, el mundo estaba dividido ideológica y económicamente, y su seguridad estaba garantizada por el enorme potencial estratégico de 2 superpotencias. La confrontación global relegó cuestiones económicas y sociales extremadamente agudas a la periferia de las relaciones internacionales y de la agenda, y como cualquier guerra, la Guerra Fría nos dejó con cáscara sin explotar, en sentido figurado. Me refiero a estereotipos ideológicos, dobles raseros y otros patrones de pensamiento de bloque. El mundo unipolar propuesto después de la Guerra Fría tampoco se materializó. La historia de la humanidad, por supuesto, conoce periodos de unipolaridad y ansia de dominio mundial, lo cual no ha sucedido en la historia de la humanidad. ¿Cómo invertir en un plan de pensiones de criptomonedas? 1. Elige una plataforma segura para comprar criptomonedas. Mil disculpas. Ahora sí. Pero, ¿qué es un mundo unipolar? Por mucho que se maquille este término, en la práctica solo significa una cosa: un centro de poder, un centro de fuerza, un centro de toma de decisiones. Este es un mundo de un solo amo, un solo soberano. Y esto, en última instancia, es destructivo, no solo para todos dentro de este sistema, sino también para el propio soberano, porque se destruye desde dentro. Y esto, por supuesto, no tiene nada en común con la democracia, porque la democracia es, como sabemos, el poder de la mayoría, que toma en cuenta los intereses y opiniones de la minoría. Por cierto, en Rusia nos enseñan constantemente la democracia, pero quienes nos la enseñan, por alguna razón, no quieren aprenderla. Creo que para el mundo moderno, un modelo unipolar no solo es inaceptable, sino también imposible. Y no solo porque con un liderazgo único en el mundo moderno, precisamente en el mundo moderno, no habrá suficientes recursos político-militares ni económicos, sino lo que es aún más importante, el modelo en sí mismo no funciona.
ya que no se basa ni puede tener una base moral y ética para la civilización moderna. Al mismo tiempo, todo lo que sucede hoy en el mundo, y apenas hemos comenzado a discutirlo, es consecuencia de los intentos de introducir precisamente este concepto en los asuntos mundiales, el concepto de un mundo unipolar. ¿Y cuál es el resultado? Las acciones unilaterales, a menudo ilegítimas, no han resuelto ningún problema. Es más, se han convertido en generadoras de una nueva tragedia humana y focos de tensión. Juzgue usted mismo. No hay menos guerras ni conflictos locales y regionales. El señor Telchik lo mencionó con mucha suavidad. Y no mueren menos personas en estos conflictos, e incluso, más que antes, muchísimas más. Hoy presenciamos un uso casi desenfrenado e hipertrofiado de la fuerza de los asuntos internacionales, una fuerza militar que hunde al mundo en un abismo de conflictos que suceden uno tras otro. Como resultado, no hay fuerzas suficientes para una solución integral a ninguno de ellos. Su solución política se está volviendo imposible. Observamos un creciente desprecio por los principios fundamentales del derecho internacional. Además, ciertas normas, y de hecho, casi todo el sistema jurídico de un Estado, en primer lugar, por supuesto, Estados Unidos, han traspasado sus fronteras nacionales en todos los ámbitos, económico, político y humanitario, y se está imponiendo a otros estados. ¿A quién le gustaría eso? ¿A quién le gusta eso? En los asuntos internacionales es cada vez más común el deseo de resolver una determinada cuestión basándose en la llamada conveniencia política, en función de la situación política actual. Y esto es, por supuesto, extremadamente peligroso y lleva a que ya nadie se sienta seguro. Quiero enfatizarlo, nadie se siente seguro, porque nadie puede escudarse en el derecho internacional como si fuera un muro de piedra. Esa política es, por supuesto, un catalizador de la carrera armamentística. El predominio del factor fuerza inevitablemente alimenta el deseo de varios países de poseer armas de destrucción masiva. Además, han surgido amenazas fundamentalmente nuevas y ya conocidas, pero que hoy adquieren un carácter global, como el terrorismo. Estoy convencido de que hemos llegado a un punto de inflexión en el que debemos pensar seriamente en toda la arquitectura de la seguridad global. Y aquí debemos partir de la búsqueda de un equilibrio razonable entre los intereses de todos los actores de la comunicación internacional, especialmente ahora, cuando el panorama internacional está cambiando de forma tan notable y rápida. Fernando, querido, hasta aquí. Reflexiones, comentarios, mucha tela vertida por Putin. Increíble, por cierto, la actualidad de este discurso. Vamos a ver, es que lo podría presentar hoy en su próximo discurso. Si no fuera porque se ve un Putin mucho más jovencito, es decir, si lo hacemos con inteligencia artificial, lo envejecemos y salimos diciendo últimas declaraciones de Putin sobre lo que está pasando y tal, no lo tragaríamos, es decir, en el sentido que no lo creeríamos, porque está diciendo exactamente lo mismo que está diciendo ahora, que dijo el año pasado, que dijo en el 2022, que dijo en el 2021, antes del conflicto, de la operación militar especial y tal. Es decir, los rusos aquí demuestran que han tenido una extraordinaria paciencia. Estamos hablando del 2007, me parece que era, ¿no? Bueno, pues fijaros. ¿Y qué es lo que está diciendo Putin aquí? Exactamente lo mismo. No ha movido su posición. O sea, su posición es muy clara. Necesidad de respetar la soberanía de los otros, como es obvio. Basarse en el derecho internacional, no en el que a mí me da la gana, que es lo que estaban haciendo los americanos ya, la famosa bipolaridad, que la define perfectamente, ¿no? Construir un sistema de seguridad común que no sea en beneficio de solo de uno o de unos pocos. La no injerencia en los asuntos internos, no lo dice con estas palabras, pero es decir, señala perfectamente, miren ustedes, y esto también lo podemos decir ahora,
desde que se desapareció la Unión Soviética y estos señores, Estados Unidos, lo nombra una de las veces por su nombre, han empezado con lo del mundo unipolar, hay más guerras que nunca. Estamos hablando de la época de en pleno auge de la guerra de Irak, Afganistán, etcétera. Fernando, y ahora podemos decir eso. Sí. El principio de indivisibilidad de la seguridad es el término en las relaciones internacionales. Sí. Lo presenta con una cita de Roosevelt. De Roosevelt. ¿Sí? Efectivamente, con lo cual, aún en las formas, en las citas, en lugar de, en aquel entonces, de acometer violentamente, presenta esto de manera muy diplomática con la frase: la seguridad de uno es la seguridad de todos, como alguna vez estableció el propio Franklin Roosevelt en Estados Unidos, ¿sí? Y los problemas o cualquier violación a la paz representa una violación a la paz para el mundo. Así que interesante la selección de la cita. Y sobre lo de la unipolaridad, Fernando, obviamente en el ámbito académico y quizás en el ámbito de los asesores de seguridad, el término ya había aparecido, recorría los claustros académicos, pero en términos políticos, prácticamente acá presenciamos la introducción en el lenguaje político de las grandes potencias del término de la unipolaridad. En relación, pero fíjate que Putin dice, hablando de la unipolaridad, pero la define, dice, a ver, en última instancia, un solo amo. Es decir, vale, hablamos pero de una unipolaridad, un término un tanto eufemístico y tal, un tanto bueno. No, pero esto al final, ¿qué es lo que quiere decir? Un solo centro de toma de decisiones, un solo centro de fuerza, un solo centro que dirige la economía, es decir, un solo amo. Más claro, agua. Es decir, que entonces, ya digo, es decir, ya está Putin diciendo exactamente lo mismo. Es decir, hay que construir un nuevo sistema internacional, como tú bien señalabas, basado en la seguridad de todos, en una seguridad compartida, y por lo tanto no se puede construir la seguridad de uno en detrimento de la seguridad de otro. Es decir, y lo hace de manera muy inteligente, como tú bien señalabas, quitando a Roosevelt. Es decir, pues diciendo, no, pero si son ustedes los que empezaron diciendo esto. No se me ha ocurrido a mí. Y aquí tienen un presidente emblemático como Roosevelt diciendo esto. Pues, ¿y por qué no lo hacen? En un momento también, de alguna manera, vaticina el presente, vaticina el futuro, hoy día presente, cuando presenta la idea de que la unipolaridad y el dominio absoluto, en última instancia, van a generar la destrucción del propio soberano. Así lo presenta. Sí. El dominio absoluto va a determinar la destrucción del soberano. Y efectivamente, la unipolaridad estadounidense determinó la ruina actual de los Estados Unidos, sus problemas internos, sus guerras con todo el mundo, interminables, su estado profundo. Aquí también realizó una predicción verdaderamente premonitoria y después machaca con la ironía esta de: nos vienen a enseñar democracia, pero nuestros maestros no la aprenden. Este mundo unipolar representa un mundo antidemocrático, así, sin medias tintas. Pero fíjate esto, si en aquel momento era un mundo antidemocrático, sobre todo en la democracia entre naciones, digamos, ahora ni te cuento, es decir, ahora comparado con aquel momento es mucho peor. Es decir, ahora la falta de democracia es absoluta y los que querían enseñar democracia a los rusos, pues ahora mismo están para que se la enseñen a ellos, como bien señala. No hay que ver más que nuestro amigo Macron y cómo está Francia, por ejemplo, o Rumanía, o cualquier otro sitio. Es decir, efectivamente, de una lucidez y ya veía, la experiencia siempre es un grado,
ya llevaba años de presidente, ya ha visto la deriva norteamericana, cómo sus buenas intenciones iniciales, cuando llega a la presidencia Putin con respecto a Estados Unidos, que coincide más o menos con el 11 de septiembre y con esos atentados y Estados Unidos que lanza su momento unipolar, en realidad lo había lanzado antes, pero bueno, con la guerra de Kosovo, pero que con esto ya se lanza como diría Bush hijo, a un periodo, es decir, a una situación de guerra permanente. Con lo cual, es decir, estás permanentemente dando tortazos a quien no te conviene. Bueno, pues, como él que ya había visto, que fue el primero, Putin fue el primero, después de los atentados del 11 de septiembre, en llamar a Bush y decirle, oye, que para lo que quieras, que estamos aquí dispuestos a ayudarte en lo que haga falta. Y lo hicieron de una manera fundamental. Es decir, especialmente en la guerra de Afganistán, no olvidemos que había dos rutas, que era la ruta que iba por Pakistán, llegaban a ruta logística para abastecer a los norteamericanos, que llegaban al puerto de Karachi y a partir de ahí, pum, cruzaban Pakistán hacia Afganistán. Bien, pero luego había otra, la ruta del norte, es decir, el corredor de distribución del norte, que se llamaba, que ese entraba por los Bálticos y tal, pasaba por Rusia y de ahí a ese central y para abajo. Si no hubiera sido por los rusos, lo de Afganistán habría sido un absoluto desastre. Y lo digo por una cosa, porque cuando matan a Bin Laden, los pakistaníes se enfadan y cortan durante cerca de un año. Cortan la ruta de Karachi, pero que la cortan, que no pueden. Con lo cual, tuvieron que estar los norteamericanos abasteciendo a Afganistán logísticamente a través de Rusia, solo a través de Rusia. Si no hubiera habido esa ruta, no olvidemos, sí. Afganistán no tiene puertos de mar, Afganistán está empapelado por Asia Central, por Irán, enemigo de Estados Unidos, y Pakistán, el aliado, que se había enfadado y había cortado toda la logística. ¿Cómo abasteces a Afganistán? Pues gracias a los rusos. Y eso fue obra de Putin. ¿Y la respuesta de Estados Unidos? Pues más unipolaridad, es decir, más intentos, ampliar la OTAN, presionar a los rusos, seguir montando guerras. En fin. Fernando, antes de recomenzar con la segunda parte del discurso, recordemos un poquito el contexto. Principios de 2007. ¿Qué conflictos aparecían en el contexto de aquellos tiempos, o en ese mismo, o exactamente al mismo tiempo, o en los años anteriores a esto? En 2003, fundamentalmente, Irak, sí, ¿verdad? Efectivamente, pero no es el Irak de 2003, donde, entre comillas, los americanos supuestamente habían ganado, habían invadido Irak. Guerra civil en Irak. Claro, lo habían ocupado, esa famosa imagen que todos conocemos, icónica, que la filmaron de la estatua de Saddam Hussein, derribándola, y luego el estúpido Bush en el portaaviones diciendo, misión cumplida. Es decir, Bueno, pues a partir de ahí, los propios norteamericanos hacen una gestión tan lamentable de la ocupación que esto lleva a que ya en ese mismo año empieza a haber digamos, insurgencia, como se llamaba en ese momento, fundamentalmente suní y chií. Los kurdos son aliados de ellos y eran prácticamente, en la práctica independientes. Y en ese año, 2007, ya la situación era dramática para Estados Unidos. Estaban muriendo, ya se había producido el famoso reconquista de Faluya, donde perdieron un montón de gente, las bajas eran continuas, y sobre todo un montón de heridos y no sabían cómo meterle mano al conflicto. Por otro lado, Afganistán, que fue invadida en octubre del 2001, unos primeros años, bueno, también con una gestión pésima, no vamos a entrar ahora, no se puede hacer peor, unos años en los que los talibanes, después de la derrota, no estaban en condiciones de crear muchos problemas, pero la estupidez de Estados Unidos consigue que esos primeros años de 2001, 2002, 2003, 2004 y tal, se vayan reconstituyendo en Pakistán, se vayan rearmando
y que al final ya les empiecen a plantear problemas. Eso se ve muy bien en las estadísticas de bajas norteamericanas. Es decir, tú ves que en 2001 la invasión de Afganistán les costó a los norteamericanos 12 muertos. 12, ¿eh? Porque prácticamente no hicieron nada. Es decir, y los talibanes tampoco eran enemigos. Pero tienes unos años que están con 20 y tantos, 30 y tantos, 40 y tantos, y luego empieza la curva rápidamente a subir hasta llegar a los 300, 400, 500, 600 por año, es decir, más el triple o cuádruple de heridos. Situación desastrosa. Ahora mismo para Estados Unidos en aquel momento. Bien. Porque está perdiendo dos guerras. Además del desastre para Estados Unidos, una guerra civil entre las facciones enfrentadas en la sociedad iraní, ¿verdad? Entre chiitas y sunitas. Recuerdo atentados terroristas prácticamente todos los días con cientos de muertos. Un desastre. Afganistán, un desastre. Y si no recuerdo mal, el año anterior a esto, en 2006, Israel comienza la ofensiva sobre el Líbano, fallida, una ofensiva fallida porque querían la captura de Beirut, perdón, sí. Es el 2006, de Beirut y no pudieron, efectivamente. Es la famosa guerra, me parece que la llaman no me acuerdo nunca si es 33 o 34 días, porque duró eso, es decir, un poco más de un mes. Y es el gran enfrentamiento contra Hezbollah, el primer gran enfrentamiento contra Hezbollah. Había habido otros antes, pero más durante años, en las zonas fronterizas, etcétera. Pero este es el gran enfrentamiento. Y ahí los objetivos que se habían marcado públicamente los israelíes fracasan. Fracasan estrepitosamente porque, por resumir, básicamente eran dos, digamos. Recuperar los cadáveres de algunos soldados, pocos, 2, 3, 4, 5 muertos que tenían y algunos que estaban prisioneros, y evitar que Hezbollah lanzara cuando le daba la gana y con cierta frecuencia cohetes contra el norte de Israel. Bien, esta guerra es un fracaso absoluto porque cuando se firma el acuerdo de tregua, de alto el fuego, hasta el último minuto Hezbollah estuvo lanzando cohetes. Israel no pudo detener a Hezbollah en todo ese tiempo. No pudo alcanzar ninguno de sus objetivos. Con lo cual, sí, esa guerra fue un desastre hasta el punto de que toda la cúpula militar, en cuanto terminó, se la cargaron. No quedó ni uno. Sí. Militarmente, bueno, lo de los cuerpos de los soldados y los misiles aparecía como estas dos cuestiones aparecían como los objetivos oficiales. Oficiales, pero en realidad querían realizar una ofensiva como en el 82, en aquel entonces con éxito, hasta Beirut, y no pudieron ni de cerca. Con lo cual, en concreto, Fernando, contexto, conflicto entre Israel y el Líbano, más concretamente entre Israel y Hamás, guerra civil y atolladero inexpugnable para las Fuerzas Armadas en Irak, y algo parecido en Afganistán. Una situación de total caos, pero no tan caótica como en los años sucesivos. Claro, bueno. Sí. Bien, interesante. Esto es el contexto referido por Putin de conflictos por doquier. Bueno, estos los conflictos en aquel entonces. En 2007 también el enfrentamiento entre Hamás y Fatah dentro de Palestina, pero si no recuerdo mal, esto más adelante, para mitad de año, una cosa así. Y luego, fíjate, es decir, después de decir estas palabras, ¿cuál es la reacción de Occidente, fundamentalmente de Estados Unidos? Pues una de ellas, clave también, va a ser al año siguiente, en 2008, que es, patrocinar el aventurerismo de Saakashvili en Georgia y hacer la guerra que se conoce como la Guerra de los 5 días, en la que los georgianos, Saakashvili, ataca Osetia del Sur, donde las fuerzas rusas estaban como fuerzas de interposición de paz en la frontera entre ambos, en la línea, digamos, fronteriza de ambos lugares, y mueren bastantes soldados rusos,
se bombardea la capital de Oseta del Sur y que los rusos no les queda más remedio que reaccionar. Reaccionan de tal manera que machacan a los georgianos, como era de esperar, pero les lleva a una reflexión. Bueno, a muchas reflexiones. Solo voy a comentar una. Una reflexión es, sí, hemos ganado la guerra, como no podía ser de otra manera, un país pequeñito, con poca población, pegado a Rusia, es decir, es que lo teníamos todo. Pero hemos tenido muchos fallos, hemos perdido varios aviones y helicópteros, que no debería haber sido posible por parte de los georgianos derribar estos vehículos, etcétera. Y a partir de esa reflexión sobre lo que se había hecho bien y lo que se había hecho mal en la guerra de los 5 días contra Georgia, es cuando empieza ya en el 2009, digamos, con el Shoigu ya de ministro de Defensa, todo el nuevo, digamos, plan de modernización del ejército ruso que nos ha llevado hasta ahora. Es decir, se fija más o menos, creo recordar que para el 2020, que el 70% de las principales armas o sistemas de armas rusos tenían que estar ya modernizados o ser modernos, ser de actualidad, es decir, no viejos cachivaches, y de ahí que saca todos estos programas de misiles estratégicos, todos los programas de precisamente el año, si no recuerdo mal, el año anterior, el propio Bush realizaba el anuncio de el comienzo de la construcción de un sistema antimisiles. Sí. Lo de antimisiles, entre comillas, recuerden que los sistemas antimisiles con el accionar de una palanca o el oprimir de un botón pueden, así como pueden realizar la intercepción de un misil en el aire, también pueden realizar un ataque contra un objetivo en la tierra. Si no recuerdo mal, en 2006 Bush presentaba públicamente el plan de Estados Unidos de generar un sistema antimisiles en Europa Occidental. Y eso aparecía como trasfondo también, aparecía como tema de discusión. En 2007, Putin después de esto va a presentar una contrapropuesta para participar también, porque supuestamente ese sistema antimisiles respondía a la amenaza iraní. Entonces Putin presentó una propuesta para que Rusia también apareciera en el marco de ese sistema antimisiles, curiosamente ubicado alrededor de la frontera rusa, básicamente. Sí, pero bueno, oye. Bush lo rechazó, si no recuerdo mal, en el mismo 2007, y en 2008, efectivamente, la cumbre de seguridad de Bucarest de la OTAN determina el ingreso o el comienzo del ingreso a la OTAN de Georgia, lo cual genera la guerra del 2008 mencionada por Fernando, y tarde o temprano, más tarde en este caso, la guerra en Ucrania, ¿no? Ese otro de los elementos para el contexto. Un poquito más presentamos, Fernando, del discurso. Vamos allá. De Putin. Rápida, debido al desarrollo dinámico de diversos estados y regiones. El canciller federal ya ha mencionado así: el PIB combinado de India y China en términos de paridad de poder adquisitivo ya es mayor que el de Estados Unidos, y el PIB de los países BRIC, Brasil, Rusia, India y China, calculado según el mismo principio, supera el PIB combinado de la Unión Europea, y según los expertos, esta brecha solo aumenta en el próximo futuro. No hay duda de que el potencial económico de los nuevos centros de crecimiento global se convertirá inevitablemente en influencia política y fortalecerá la multipolaridad. Bueno, mil disculpas por la publicidad. Un segundín. En realidad nosotros con el discurso ya preparado, con un video continuo, específico descargado, pero ese video con varias pistas de audio, la original en ruso y la del doblaje en español después. Y lamentablemente en la plataforma no podemos realizar la selección de la segunda pista de audio, por eso estamos presentando esto directamente desde YouTube, desde el canal de Magenta Radio, así que muchas gracias a los colegas de Magenta Radio de Colombia. Un poquito más. Ahora sí. De la diplomacia multilateral está cobrando importancia. La apertura, la transparencia y la
previsibilidad en política son ineludibles y el uso de la fuerza debería ser una medida verdaderamente excepcional, al igual que el uso de la pena de muerte en los sistemas jurídicos de algunos estados. Hoy, por el contrario, presenciamos una situación en la que los países donde la pena de muerte está prohibida incluso para asesinos y otros delincuentes peligrosos, participan con facilidad en operaciones militares que difícilmente pueden considerarse legítimas. Y al fin y al cabo, en estos conflictos mueren cientos de miles de personas pacíficas. Pero al mismo tiempo surge la pregunta, ¿deberíamos observar con indiferencia y apatía los diversos conflictos internos en países individuales, las acciones de regímenes autoritarios, tiranos, la proliferación de armas de destrucción masiva? Esta, en esencia, fue la base de la pregunta que nuestro estimado colega, el señor Lieberman, le formuló al canciller federal. Entendí bien la pregunta y, por supuesto, es una pregunta seria. ¿Podemos observar con indiferencia lo que está sucediendo? Intentaré responder a esa pregunta también. Por supuesto, no deberíamos observar con indiferencia. Claro que no. Pero, ¿tenemos los medios para contrarrestar estas amenazas? Por supuesto que sí. Basta con recordar la historia reciente. Al fin y al cabo, hubo una transición pacífica a la democracia en nuestro país. Al fin y al cabo, hubo una transformación pacífica del régimen soviético. ¿Y qué régimen? ¿Con cuántas armas incluidas? Armas nucleares. Porque ahora necesitamos bombardear y disparar a la menor oportunidad. ¿Es realmente cierto que sin la amenaza de destrucción mutua carecemos de cultura política y de respeto por los valores de la democracia y la ley? Estoy convencido de que el único mecanismo para tomar decisiones sobre el uso de la fuerza militar como último recurso de la Carta de las Naciones Unidas, en este sentido, o bien no entendí lo que dijo recientemente nuestro colega, el ministro de Defensa italiano, o bien se expresó de forma incorrecta. En cualquier caso, he oído que el uso de la fuerza solo puede considerarse legítimo si la decisión se toma en la OTAN, la Unión Europea o la ONU. Si realmente lo cree, entonces tenemos puntos de vista diferentes. O quizás lo he entendido mal. El uso de la fuerza solo puede considerarse legítimo si la decisión se toma sobre la base y en el seno de la ONU. Y no hay necesidad de sustituir a las Naciones Unidas ni por la OTAN ni por la Unión Europea. Y cuando la ONU realmente une las fuerzas de la comunidad internacional que pueda responder eficazmente a los acontecimientos en países individuales, cuando superemos el desprecio por el derecho internacional, la situación podría cambiar. De lo contrario, la situación solo llegará a un punto muerto y se multiplicarán los errores graves. Al mismo tiempo, por supuesto, debemos esforzarnos por garantizar que el derecho internacional tenga un carácter universal, tanto en la comprensión como en la aplicación de las normas. Y no debemos olvidar que un modo democrático de actuar en política presupone necesariamente el debate y la cuidadosa toma de decisiones. Estimados señores y señoras, el peligro potencial de desestabilización de las relaciones internacionales también está asociado al evidente estancamiento en el ámbito del desarme. Rusia aboga por reanudar el diálogo sobre esta cuestión crítica. Es importante mantener la estabilidad del marco jurídico internacional del desarme, asegurando al mismo tiempo la continuidad del proceso de reducción de las armas nucleares. Hemos acordado con Estados Unidos reducir nuestro potencial nuclear en portaaviones estratégicos entre 1.700 y 2.200 ojivas nucleares para el 31 de diciembre de 2012.
Rusia tiene la intención de cumplir estrictamente con sus obligaciones. Esperamos que nuestros socios también actúen con transparencia y no reserven un par de cientos de ojivas nucleares adicionales por si acaso, para un imprevisto. Y si hoy el nuevo secretario de Defensa estadounidense nos anuncia aquí que Estados Unidos no ocultará estos cargos adicionales, ni almacenes, ni bajo la almohada, ni bajo la manta, sugiero que todos se pongan de pie y aplaudan. Sería una declaración muy importante. ¡Para! Me duele decírtelo. Cuidado. Bien. Hasta aquí, Fernando. Nuevos elementos agregados por Putin en su discurso. Efectivamente, aquí lo que está diciendo fundamentalmente Putin aquí miren ustedes, es decir, pero ¿qué es esto de que lo que estamos viendo ahora? Bueno, ¿qué es esto de que la OTAN, cuando se refiere al ministro italiano, qué es esto de que la OTAN, la Unión Europea, pueden decidir de manera por su cuenta, digamos, es decir, pueden decidir cuándo se ataca, cuándo no se ataca, qué se hace, qué no se hace? Oiga, aquí solo hay un marco de decisión a nivel mundial que se llama Naciones Unidas. Sustituir Naciones Unidas por organizaciones regionales o, como ya había pasado y luego sigue pasando, coaliciones ad hoc, es decir, coaliciones que yo me monto para hacer lo que me da la gana, esto no. Y tiene que pasar por el Consejo de Seguridad y tiene que ser aprobado por todos los miembros del Consejo de Seguridad. No puede ser vetado en el momento que es vetado, como sabemos, por algunos de los miembros permanentes del Consejo de Seguridad, no pasa. Esto ya había pasado, quiero decir, ahí Putin ya había visto cómo los norteamericanos pasaban olímpicamente de Naciones Unidas en el 2003 cuando intentaron que Naciones Unidas aprobara la invasión de Irak con las famosas armas de destrucción masiva y el tubito del Powell, de Colin Powell, ¿no? Y Naciones Unidas le dijo básicamente que no se llegó a hacer una votación, el famoso discurso de Dominique de Villepin, diciéndoles que si lo presentaban, el proyecto de resolución allí en el Consejo de Seguridad iba a ser vetado por Francia, con lo cual no se presentó, no se arriesgaron a perder la votación y la invasión de Irak fue completamente ilegal. Es decir, de ahí, con lo cual Putin ya sabía todo esto, evidentemente, y estaba viendo la deriva. Y por eso señala de qué es esto, de que la OTAN, Estados Unidos por su cuenta, y luego señala lo de lo que luego se firmó con Obama, los acuerdos START, que fue el último que se firmó, que ya estaban. A ver, el proceso de reducción del armamento nuclear venía de lejos, venía desde la época de la Guerra Fría. Pero se estaba ya más o menos tanteando y negociando lo que luego sería el último acuerdo que se hizo, ya digo, en la época de Obama, el acuerdo STAR 3, me parece que era. Ya no me acuerdo del número. Bueno, New STAR lo llamaron. New STAR lo llamaron finalmente. Bueno, pues es decir, que vence el año que viene. No lo olvidemos. La prórroga vence el año que viene y no va a haber más prórrogas. Así que los norteamericanos ya se habían salido de alguno de ellos. Se habían salido del de ABN, me parece que es, el de misiles interceptores. Por eso habla Putin, es decir, del sistema de defensa antimisiles, etcétera. Bueno, que necesitaba este tipo de misiles. Había un acuerdo para que no se fabricaran, excepto determinadas excepciones, y Estados Unidos, no me hagáis caso, creo recordar, en 2001 por ahí, se salió del acuerdo de manera unilateral sobre este tipo de misiles para poder desarrollar el sistema de defensa antimisiles. O sea, que ya habían empezado los norteamericanos a pasar y a salirse de los tratados. Y esto es importante porque por eso también se hace la ironía. El TNP, Fernando, el Tratado de No Proliferación Nuclear, acordado por las grandes potencias, lo habían establecido Rusia, Estados Unidos y las grandes potencias, pero hasta ese entonces solo lo habían convalidado por sus parlamentos Rusia y otros 3 países más. Y Estados Unidos no. Y de ahí la mención de Putin respecto a la reactivación de la proliferación nuclear y la idea incluso de la entrega, mención de Putin explícita,
cuidado, no le vayan a dar alguna armita nuclear a algún país del este de Europa por las dudas, ¿no? Claro. Y la ironía esta de que esperemos que no se guarden 200 cabezas nucleares por ahí, porque no nos fiamos. Bueno, ya lo tenía bastante claro Putin y esto es fundamental porque en ese momento la preocupación rusa era enorme. No olvidemos que la Rusia de esa época no es la Rusia con la potencia, digamos, militar que tiene ahora y lo que veía, es decir, es una Rusia que acababa de terminar la Segunda Guerra Chechena. Segunda Guerra Chechena que se ganó, digamos, como guerra de desgaste y a un coste enorme para Rusia. Y con todo hay que decirlo. En ese momento el ejército ruso era un desastre, no era tan desastre como los 90, pero seguía siendo mucho desastre. Tuvieron también que tirar de mercenarios, etcétera, de un montón de cosas y se practicaron todo tipo de brutalidades en la Segunda Guerra Chechena por ambas partes. Quiero decir, bueno, pues habían salido de eso. Es decir, y estaban viendo que mientras tenían estos problemas, Estados Unidos no solo nos mantenía, digamos, relativamente neutral, sino que estaban desarrollando sistemas, estaban aprovechando la oportunidad como sistema de defensa antimisiles y una cosa que ya se ha digamos, olvidado, que era un programa o una doctrina, digamos, que era el ataque total inmediato. Es decir, la idea de que se pueda hacer un ataque no nuclear, pero sí con armamento, digamos, convencional, con misiles, con todo tipo de cosas, que fuera muy rápido en el tiempo, es decir, que en unas pocas horas, y especialmente brutal. Es decir, que tirara un montón de misiles, un montón de cosas, ataque global inmediato, se llamaba, y eso dejara al país prácticamente desarbolado. Hace también una importantísima referencia a los BRICS, que en ese momento no eran BRICS, eran BRIC. Es decir, todavía no estaba Sudáfrica. La economía o las economías de India y China aparecen por delante de la de Estados Unidos en términos de paridad de poder adquisitivo en el discurso de Putin. Las dos juntas por delante de Estados Unidos. Hoy día, claro, y la de los BRICS por delante de la Unión Europea. Y los BRICS por delante de la Unión Europea. Hoy día, menos de 18 años después, solo la economía china ya capitanea el ranking, ya aparece por delante de la economía de Estados Unidos. Muy importante esta mención y seguramente los líderes occidentales en aquel entonces habrán reaccionado con una carcajada irónica, ¿no? ¡Qué estupidez! Los BRICS, esto no, es una reunión de amiguetes para charlar sobre los problemas geopolíticos, pero esto no va a ningún lado. Es decir, fíjate la diferencia entre la torpeza de la visión occidental y la lucidez de la visión de Putin. Efectivamente, un poquito más. ¡Hombre! De McCain. Putin. Qué caruchas ahí. McCain. Digo que ahí McCain, Dios mío. Sí. McCain y el otro, si no recuerdo mal, es el secretario de Estado en ese entonces. De nombre. Lieberman, no, Freeman, una cosa así. Algo así. Bueno, un poquito más algo así, de Putin. Impresentables todos. Vamos allá. Rusia se adhiere estrictamente y tiene la intención de seguir haciéndolo el Tratado sobre No Proliferación de las Armas Nucleares y el régimen multilateral de control de la tecnología de misiles. Los principales establecidos en estos documentos son de carácter universal. Y a este respecto, quisiera recordar que en la década de los 80, la URSS y los Estados Unidos firmaron un tratado sobre la eliminación de toda clase de misiles de mediano y corto alcance. Pero este documento no se dio de carácter universal. Hoy en día, varios países ya cuentan con este tipo de misiles. La República de Corea, India, Irán, Pakistán e Israel. Muchos otros países del mundo están desarrollando estos sistemas y planean ponerlos en servicio. Y solo Estados Unidos y Rusia están obligados a no crear tales sistemas de armas.
Está claro que en estas condiciones nos vemos obligados a pensar en garantizar nuestra propia seguridad. Al mismo tiempo, no debemos permitir la aparición de nuevas armas desestabilizadoras de alta tecnología. Ni siquiera me refiero a medidas para prevenir nuestras zonas de confrontación, especialmente en el espacio. Como sabemos, ya no es ciencia ficción, sino realidad. A mediados de los 80, nuestros socios estadounidenses interceptaron su propio satélite. En opinión de Rusia, la militarización del espacio podría tener consecuencias impredecibles para la comunidad mundial, nada menos que el inicio de la era nuclear, y hemos presentado repetidamente iniciativas para impedir la entrada de armas al espacio. Hoy quisiera informarles que hemos preparado un proyecto de tratado para prevenir el emplazamiento de armas en el espacio ultraterrestre. Próximamente se enviará a nuestros socios como propuesta oficial. Trabajamos juntos en ello. Tampoco podemos evitar preocuparnos por los planes de desplegar elementos de un sistema de defensa antimisiles en Europa. ¿Quién necesita otra ronda de la inevitable carrera armamentística en este caso? Dudo mucho que los propios europeos la necesiten. Ninguno de los llamados países problemáticos posee misiles que realmente puedan amenazar a Europa con un alcance entre 5.000 y 8.000 kilómetros. Y en el futuro próximo no aparecerán, ni siquiera se esperan. El hipotético lanzamiento, por ejemplo, de un misil norcoreano contra territorio estadounidense a través de Europa Occidental contradice claramente las leyes de la balística, como decimos en Rusia. Es como llegar a la oreja izquierda con la mano derecha. Y estando aquí en Alemania, no puedo dejar de mencionar el estado de crisis del Tratado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa. El Tratado adaptado sobre Fuerzas Armadas Convencionales en Europa se firmó en 1999. Tuvo en cuenta la nueva realidad geopolítica, la disolución del Pacto de Varsovia. Han transcurrido 7 años desde entonces y solo 4 estados han ratificado este documento. Cuidado, las publicidad. Publicidad nuevamente. Un chunin ya de nuevo. Rusa. Los países de la OTAN han declarado abiertamente que no ratifican el tratado, incluidas las disposiciones sobre restricciones de flanco, sobre el despliegue de un cierto número de fuerzas armadas en los flancos, hasta que Rusia retire sus bases de Georgia y Moldavia. Nuestras tropas se están retirando de Georgia, incluso de forma acelerada. Hemos resuelto estos problemas con nuestros colegas georgianos y todos lo saben. Un grupo de 1.500 militares permanecen en Moldavia desempeñando funciones de mantenimiento de la paz y custodiando los depósitos de municiones que quedaron en la era soviética. El señor Solana y yo discutimos constantemente este tema. Él conoce nuestra postura. Estamos dispuestos a seguir trabajando en esta dirección. Pero ¿qué está sucediendo al mismo tiempo? Y al mismo tiempo aparecen en Bulgaria y Rumania las llamadas bases ligeras de avanzada estadounidense, con 5.000 batallones cada una. Resulta que la OTAN está desplazando sus fuerzas de avanzada hacia nuestras fronteras estatales y nosotros, en estricto cumplimiento del tratado, no reaccionamos ante estas acciones de ninguna manera. Creo que es obvio, el proceso de expansión de la OTAN no tiene nada que ver con la modernización de la alianza en sí, ni con garantizar la seguridad de Europa. Al contrario, es un serio factor provocador que reduce el nivel de confianza mutua y tenemos todo el derecho a preguntarnos con franqueza, ¿contra quién se dirige esta expansión? ¿Y qué pasó con las garantías dadas por los socios occidentales tras la disolución del Pacto de Varsovia? ¿Dónde están esas declaraciones ahora? Nadie las recuerda, pero me permito recordar a esta audiencia lo que se dijo. Quisiera citar el discurso del secretario general de la OTAN, el señor Werner, en Bruselas, el 17 de mayo de 1990. Dijo entonces: el mero hecho de que estemos dispuestos a no desplegar tropas de la OTAN
fuera del territorio de la RFA otorga a la Unión Soviética sólidas garantías de seguridad. ¿Dónde están esas garantías? Las piedras y bloques de hormigón del muro de Berlín se han convertido en recuerdos desde hace mucho tiempo, pero no debemos olvidar que su caída también fue posible gracias a una decisión histórica, incluida la de nuestro pueblo, el pueblo ruso, una decisión a favor de la democracia y la libertad, la apertura y la colaboración sincera con todos los miembros de la gran familia europea. Ahora intentan imponernos nuevas líneas divisorias y muros virtuales, pero que siguen dividiendo, atravesando nuestro continente común. Se necesitarán realmente muchos años y décadas, un cambio de varias generaciones de políticos para derribar estos nuevos muros. Estimados señores y señoras, también estamos a favor de fortalecer el régimen de no proliferación. El marco jurídico internacional vigente permite la creación de las tecnologías para la producción de combustible nuclear con fines pacíficos. Y muchos países, con razón, desean crear su propia energía nuclear como base para su independencia energética, pero también entendemos que estas tecnologías pueden transformarse rápidamente en materiales aptos para la fabricación de armas. Esto está provocando graves tensiones internacionales. Un claro ejemplo de ellos es la situación del programa nuclear iraní. Si la comunidad internacional no encuentra una solución razonable a este conflicto de intereses, el mundo seguirá sacudido por esta crisis desestabilizadora, porque hay más países en desarrollo que Irán, y lo sabemos. Nos enfrentamos constantemente a la amenaza de la proliferación de armas de destrucción masiva. El año pasado, Rusia presentó una iniciativa para crear centros multinacionales de enriquecimiento de uranio. Estamos abiertos a la idea de que dichos centros se creen no solo en Rusia, sino también en otros países donde la energía nuclear con fines pacíficos exista legítimamente. Los estados que deseen desarrollar la energía nuclear podrían tener garantizado el suministro de combustible mediante la participación directa en el trabajo de estos centros, por supuesto, bajo el control de la OIEA. Las últimas iniciativas del presidente de los Estados Unidos, George Bush, coinciden con la propuesta rusa. Creo que Rusia y Estados Unidos tienen un interés objetivo e igual en reforzar los regímenes de no proliferación de armas de destrucción masiva y sus sistemas vectores. Nuestros países líderes en potencia nuclear y de misiles también deberían liderar el desarrollo de nuevas medidas más estrictas en el ámbito de la no proliferación. Rusia está dispuesta a ello. Estamos celebrando consultas con nuestros amigos estadounidenses. En general, deberíamos hablar de crear todo un sistema de palancas políticas e incentivos económicos, incentivos bajo los cuales los Estados Unidos estarían interesados no en crear sus propias capacidades en el ciclo del combustible nuclear, sino que tendría la oportunidad de desarrollar la energía nuclear fortaleciendo su potencial energético. En este sentido, me extenderé más sobre la cooperación energética internacional. La señora canciller federal también lo mencionó brevemente, pero abordó ese tema en el sector energético. Rusia se centra en la creación de principios de mercado y condiciones transparentes que sean uniformes para todos. Es evidente que el precio de los recursos energéticos debe ser determinado por el mercado y no estar sujeto a la especulación política, presión económica ni chantaje. Estamos abiertos a la cooperación. Empresas extranjeras participan en nuestros proyectos energéticos más importantes. Según diversas estimaciones, hasta el 26% de la producción de petróleo en Rusia. Piensen en otra cifra, por favor. Proviene de capital extranjero. Intente darme un ejemplo de una presencia tan amplia de empresas rusas en sectores clave de la economía de los países occidentales. No hay ejemplos, no hay ejemplos. Sie möchten Bitcoin kaufen oder Bien. Anuncios. Interesante los temas propuestos aquí, Fernando. Por un lado, el abandono del Tratado de No Proliferación de Armas Convencionales por la
no porque no fue convalidado por los parlamentos de los respectivos países firmantes. Eso por un lado, por el lado de Estados Unidos y Europa, y a la vez la expansión de la OTAN hacia el este con el establecimiento en Bulgaria y en Rumania de soldados, de contingentes de soldados de la OTAN. Después una referencia a la preocupación supuesta de Estados Unidos y de Europa ante los misiles de los países, de los estados parias. Según Putin, ningún misil iraní o norcoreano podría realizar el trayecto hasta Europa o hasta Estados Unidos en el año 2007. Claro, Ojo, ahora no. Año 2007. Después por ahí la mención de Irán, ¿sí? La propuesta de una salida negociada al desarrollo nuclear de Irán para energía nuclear sin desarrollo armamentístico. Y finalmente con una referencia a Merkel, ahí enfocada, jovencita ella en 2007, una reflexión de Putin sobre el desarrollo energético petrolero para Europa, por sobre todas las cosas, en cooperación con Rusia. Más actual que esto, imposible, querido Fernando. De hecho, es muy gracioso porque si ves al principio las caras de Merkel y compañía, todos sonrientes y tal, algo bueno, pues y ahora al final de esta parte te enfocan a Merkel y la ves con una cara de preocupación diciendo, uy, 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 la que se está liando. Claro, porque es que, digamos que ahí ya eran tantas las cosas que habían incumplido los europeos y Estados Unidos, que ya Putin no le queda más remedio de señalarlas. Es decir, bueno, ya, pero esto de misiles, por ejemplo, de misiles, acuerdos de misiles, es que nosotros estamos dispuestos, pero son ustedes los que quieren ir por libre y desde luego Corea del Norte ni Irán en ese momento, ni en un futuro cercano, como dice él, van a tener capacidad para llegar a Europa o a Estados Unidos. Qué casualidad que todos los sistemas de defensa antimisiles se ponen en la frontera rusa. Es decir, pero no iban contra Irán y los ponen en la frontera con los rusos. Es decir, bueno, lo está señalando. Y luego fíjate como también, por ejemplo, dice, no, bueno, pero es que, a ver, si es que, como diciendo, pues si nosotros estamos dispuestos a casi todo, pero son ustedes los que se niegan. Que hay problemas con la energía nuclear y que países, digamos, rebeldes y tal, como Corea del Norte, Irán y estas cosas, puedan crear sus armas nucleares. Bueno, pues no hay problema. Creamos un centro, o varios centros, de enriquecimiento de uranio, etcétera, para la energía nuclear civil, en la que participan los estados que quieren obtener este uranio enriquecido, pero también controlados por la comunidad internacional y por los países occidentales, por Rusia, por todo el mundo. Es decir, vamos a tener esto controlado sin problemas y ya el problema de Irán, por ejemplo, pues desaparece. La respuesta ya la sabemos, la respuesta que dieron los occidentales fue no estamos dispuestos. Es como cuando, lo que señalabas tú antes, es como cuando dicen, no, pues si dijo Putin, no, pues el problema son los misiles iraníes. Bueno, pues creamos un sistema de defensa antimisiles conjunto. Y dijeron, no, pues esto igual. Es decir, no, una cosa conjunta no. Porque en el fondo, desde ese momento, y de antes, Irán se había convertido en un objetivo clave de Estados Unidos para cambiar el régimen. No nos engañemos. Es decir, y todo el tema nuclear o no nuclear, si tenían capacidad nuclear para poder hacer armas nucleares, armas atómicas, o el tema del desarrollo de misiles, esto era un pretexto, y más en aquella época, cuando se sabía perfectamente, y esto estaba comprobado, de que en el 2003 Irán había renunciado ya a cualquier tipo de desarrollo militar de la energía atómica. Entonces, o sea, todo esto lo va señalando Putin y va diciendo, pues señores, si nosotros estamos abiertos a todo y estamos encantados de hacer acuerdos, tal, pero son ustedes los que se niegan. Y esto lo estamos viendo en todo el discurso y al final muchas de las cosas que está diciendo Putin, pues claro, son profecías autocumplidas por parte de Occidente, que dice, no, pero es que, yo qué sé, Corea del Norte, por ejemplo, es que va a construir armas nucleares. Claro, si le estás amenazando con destruirlo,
pues al final terminas construyendo armas nucleares porque no tiene otra. Y porque el control, todo el sistema del Tratado de No Proliferación, te lo has pasado, vamos, por las narices. Es decir, claro, pero ahí sigamos. Un final, Fernando. Por cierto, a los demoledores y a las demoledoras, por favor, ayúdennos con el pulgar arriba y con la difusión a través del botón de compartir y el reenvío a amigos y enemigos. Sí, por favor, ayúdennos en la difusión de este discurso histórico. El final. De inversiones que entran y salen de Rusia hacia otros países. La proporción es de aproximadamente 15-1. Este es un ejemplo evidente de la apertura y estabilidad de la economía rusa. La seguridad económica es un ámbito en el que todos debemos adherirnos a los mismos principios. Estamos dispuestos a competir de forma justa. La economía rusa tiene cada vez más oportunidades para ello. Esta dinámica es evaluada objetivamente por expertos y nuestros socios extranjeros. Por ejemplo, la clasificación de Rusia en la OCDE se elevó recientemente. Nuestro país pasó del cuarto grupo de riesgo al tercero y quisiera aprovechar para esta oportunidad hoy aquí en Múnich para agradecer a nuestros colegas alemanes su ayuda para tomar la decisión mencionada. Como saben, el proceso de adhesión de Rusia a la OMC ha enfrentado en su fase final. Quisiera señalar que durante largas y difíciles negociaciones hemos escuchado repetidamente palabras sobre libertad de expresión, libertad de comercio e igualdad de oportunidades, pero por alguna razón exclusivamente en relación con nuestro mercado ruso. Y otro tema importante que afecta directamente a la seguridad global, hoy en día se habla mucho de la lucha contra la pobreza. ¿Qué está sucediendo realmente? Por un lado, se asignan recursos financieros a programas de ayuda a los países más pobres, a veces considerables, pero sinceramente, y muchos aquí también lo saben, a menudo se destinan al desarrollo de empresas de los propios países donantes, pero al mismo tiempo en los países desarrollados se mantienen los subsidios a la agricultura y se limita el acceso a la alta tecnología para otros. Y llamémoslo así, resulta que se reparte ayuda caritativa con una mano, mientras que con la otra no solo se preserva el atraso económico, sino que también se recaudan beneficios. La tensión social que surge en estas regiones deprimidas inevitablemente resulta en el crecimiento del radicalismo y el extremismo y alimenta el terrorismo y los conflictos locales. Y si todo esto ocurre, por ejemplo, en Oriente Medio, en un contexto de mayor percepción de la injusticia del mundo exterior, surge el riesgo de una desestabilización global. Aprender español a día de Cuidado, hoy... anuncio. Ya. Ahora sí. Es evidente que los países líderes del mundo deben reconocer esta amenaza y en consecuencia construir un sistema de relaciones económicas más democrático y justo en el mundo, un sistema que brinde a todos oportunidades de desarrollo. Al hablar en una conferencia sobre seguridad, señoras y señores, no se puede ignorar la labor de la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa. Como es sabido, se creó para considerar todo esto, y lo recalco, todos los aspectos de la seguridad político-militar, económica, humanitaria y sus interrelaciones. ¿Qué vemos en la práctica hoy? Vemos que este equilibrio se ha violado claramente. Se intenta convertir a la OSCE en un instrumento vulgar para garantizar los intereses de política exterior de uno u otro grupo de países en relación con otros, y el aparato burocrático de la OSCE completamente ajeno a los estados fundadores. Fue diseñado a medida para esta tarea. Los procedimientos de toma de decisiones y el uso de las llamadas organizaciones no gubernamentales fueron diseñados a medida para esta tarea. Formalmente sí dependientes, pero financiadas deliberadamente y por lo tanto controladas. Según los documentos fundamentales en el ámbito humanitario, la OSCE está llamada a ayudar a los Estados miembros, a petición suya, a observar las normas internacionales de derechos humanos. Esta es una tarea importante, los apoyamos. Sin embargo, esto no implica injerencia en los asuntos internos de otros países, y mucho menos imponerles sus normas de vida y desarrollo. Es evidente que dicha injerencia no contribuye al desarrollo de estos verdaderamente democráticos. Al contrario, los vuelve dependientes y, en consecuencia, inestables política y económicamente. Esperamos que la OSCE se guíe por sus tareas inmediatas y construya relaciones con los estados soberanos sobre la base del respeto, la confianza y la transparencia. Estimados señoras y señores, para concluir quisiera señalar lo siguiente. Con mucha frecuencia, y yo personalmente, oímos peticiones de nuestros socios, incluidos los europeos, para que Rusia desempeñe un papel cada vez más activo en los asuntos mundiales.
En este sentido, me permito una breve observación. Es poco probable que necesitemos ser presionados o estimulados para hacerlo. Rusia es un país con más de 1000 años de historia y casi siempre ha disfrutado del privilegio de tener una política exterior independiente. No vamos a cambiar esta tradición hoy. Al mismo tiempo, vemos claramente cómo ha cambiado el mundo y evaluamos con realismo nuestras propias capacidades y potencial. Y por supuesto, también nos gustaría tratar con socios responsables e independientes, con quienes podamos trabajar juntos para construir un orden mundial justo y democrático, garantizando la seguridad y la prosperidad, no para unos pocos, sino para todos. Gracias por su atención. Bien. Bueno, por ahora unas preguntas, pero nada muy interesante. No, a ver, Fernando, libertad fundamental, de comercio, libertad de expresión solo para Rusia. Claro. Subsidios, caridad, ¿sí? Entrega de programas contra el hambre, pero a la vez el mantenimiento de los subsidios en el norte global. La OSCE prostituida y dedicada a la injerencia política de países, y después el recordatorio de la política exterior rusa independiente más allá de las presiones. Efectivamente, ¿no? Y señalando además cosas, pues eso, es decir, la trampa esta que siempre nos han vendido, ¿no? De que, y además incluso con la participación en organizaciones civiles, habla de las ONGs, de que no, bueno, sí, vamos a dar dinero, pobrecitos, los africanos, por ejemplo, que están fatal, que se están muriendo de hambre, vamos a hacer donaciones y demás cosas, que lo que sirven es para financiar a las propias empresas de los países donantes, como bien señala Putin, es un gran negocio, con corruptelas además con los dirigentes de los países africanos, por ejemplo, es decir, y que es un dinero que retorna, es decir, no está dando nada, es un dinero que va a retornar a tus propias empresas y con beneficios, es decir, con lo cual es un sistema de explotación neocolonial. Y esto lo señala muy bien Putin. Al mismo tiempo también dice, oiga, pero esto de el libre mercado y tal, pero esto de libre mercado para unos y proteccionismo para otros. Es decir, a ver, no, esto no puede ser que nosotros abramos nuestra economía y tal, y que las empresas occidentales estén allí y a nosotros no nos dejen estar en el resto en Occidente y tal, porque pongan barreras, etcétera. Es decir, que señala todas estas incoherencias y, claro, bueno, pues se da cuenta de que esto no puede seguir así y que les hace una advertencia a los occidentales en ese momento de que, bueno, las cosas tienen que cambiar, que no somos tontos, que nos damos cuenta de lo que está pasando, de lo que están ustedes haciendo, que nos enteramos y que es un rumbo equivocado, tan equivocado que mira cómo hemos acabado. Pero esto sobre todo señala algo que ahora mismo se oculta por los grandes medios de comunicación, y es que parece que Putin, a partir del 2022, con la operación militar especial, como que se le han ocurrido estas cosas. No, todo esto viene de hace mucho. Los rusos con una enorme paciencia vienen diciendo lo mismo desde esta fecha, desde la conferencia de Múnich de 2007, siguen, pum, no las han hecho ni caso. Montan el golpe de Estado, o sea, justo donde más daño les hacía, el golpe de Estado y la revolución de colores, primero y luego el golpe de Estado en Ucrania, y enfrentan a Ucrania contra los rusos, la arman. Esto en 2014, quiero decir, bueno, los rusos aguantan hasta que llega un momento en que ya quieren utilizar directamente a Ucrania para enfrentarse en una guerra contra Rusia. Entonces Rusia lo que hace es adelantarse. Es decir, bueno, pues ya no me queda más remedio. No olvidemos a nuestro querido Blinken, que está ahora con Alena Barbuk en las negociaciones previas a la operación militar especial, cuando se niega a todo. Dice, no estamos de acuerdo en nada. Es decir, bueno, pues esto ha sido la tónica desde esa conferencia de Múnich. No, hasta ahora. Y las consecuencias que está volviendo. Es decir, esta panda de impresentables, empezando por Solana, que digo porque como es español y es impresentable, yo he tenido la ocasión de saludar y hablar con él hace mucho tiempo, y es un tipo realmente repugnante. Pero bueno, políticamente hablando, me refiero. Y bueno,
secretario general de la OTAN, en fin, también fue presidente, si mal no recuerdo, de la... fue presidente, yo creo que en la Unión Europea del Parlamento Europeo, creo recordar, no me hagáis mucho caso. Pero bueno, es decir, un tipo realmente impresentable, ¿no? Un otanista furibundo y bueno, todavía está vivo el tipo, debe tener muchos años. Tuvo el COVID, lo pasó, el bicho malo nunca muere. Y bueno, pues se veía la cara de todos estos diciendo, uy, Rusia por fin, la hemos estado ninguneando hasta ahora, la hemos estado, para hablar, para decirlo claro, la hemos estado chuleando y parece que se han cansado de que les chulemos, de que les tomemos el pelo. Y podríamos categorizar la política exterior rusa de Putin desde 2000 hasta ahora en 3 grandes bloques, tal vez, Fernando, desde 2000 hasta este discurso, la primera fase, el primer bloque de colaboración ingenua. Sí, efectivamente. Desde 2007 hasta 2022 de colaboración con advertencias. Y de 2022 hasta ahora, el basta. Hasta acá. Hasta aquí hemos llegado, efectivamente. Me parece 3 categorías estupendas. Es decir, efectivamente, es decir, no hay que olvidar que esto no es que los rusos desde el principio dijeran, no, es que vamos a invadir, vamos a atacar. No, todo lo contrario. Esa etapa de colaboración ingenua, muy bien definida, pues ahí hicieron todo. Es decir, se prestaron a todo. ¿Y qué hizo Occidente, especialmente Estados Unidos? Pues yo te doy la mano y me tomo la mano, el brazo, todo, hago lo que me da la gana y claro, llega un momento en que este punto de inflexión en el que dijo, no, a partir de ahora ya nos hemos dado cuenta, ya no nos queda ninguna duda y vamos a empezar a tener una política exterior no alineada con Occidente, sino propia, soberana, como dice al final. Y claro, esto de que una potencia como Rusia tenga una política soberana, pues no le hacía ninguna gracia a la OTAN, a Estados Unidos, a Solana, a Merkel y compañía. De ahí que fueran incrementando cada vez más, según pasaba el tiempo, las presiones, los ataques contra Rusia. Bueno, hasta que hemos llegado a lo que hemos llegado. Efectivamente. Querido Fernando, en media hora comienza tu programa, comienza tu transmisión en DMP Geopolítica, nuestro canal hermano, por lo cual vamos a redondear Me voy corriendo. Esta transmisión aquí. Muy, pero muy interesante el discurso de Putin, verdaderamente. Hablaremos, que no se olviden, hablaremos de temas de energía. Acaba de salir publicado un documento que es fundamental. Este documento de la Agencia Internacional de la Energía, que es muy poco crítica, viene a reconocer que se acaba el petróleo y el gas, así, tal cual, y que para mantener lo que tenemos habría que invertir al menos en los próximos años, luego habrá más que invertir más, habrá que invertir al menos $500 billion para poder mantener el ritmo de extracción de petróleo y gas. Ojo, porque esto es una novedad. Hasta ahora nos venían contando lo contrario. Nos venían contando, bueno, es que las renovables, tal, no, pero se pueden encontrar nuevos pozos y tal. No, al final han tenido que ceder a la realidad y empiezan ya a dar el primer gran aviso, diciendo que es que no hay, que es que no encontramos, por mucho que intentamos ver. Con lo cual nos enfrentamos en última instancia a algo que se viene diciendo hace tiempo, y que es obvio, y que ahora que lo reconozcan los que lo negaban, los negacionistas, es decir, a una mayor escasez de petróleo y de gas y por lo tanto de energía. No olvidemos, una consecuencia que ya podemos decir desde el principio. ¿Quién va a ser, como siempre, el gran perdedor de todo esto? Pues Europa, porque no tiene energía, porque no va a tener capacidad ninguna de poder hacerse con unos recursos cada vez más escasos. ¿Quién se va a hacer con ellos? Estados Unidos, los que ya los tienen como Rusia, que se lo va a vender no a Europa, se lo va a vender a India, a China.
Pues bien, de esto hablaremos porque esto, como digo, afecta, esto parece una cosa tal, no, es que afecta a tu día a día a la hora de vivir. Es que tu día a día se va a ver absolutamente depreciado, mermado, y como digo por ahí en un anuncio, es que no va a haber energía para todo ni para todos. Y tu móvil, tu coche, la calefacción, la vas a dejar de tener. Si alguien piensa que vamos a tener móviles para el resto de nuestros días en cantidades industriales y todos con 3 móviles, está muy equivocado. Y no te digo de los coches. Se acabó esto de coches para todos. No hay energía para coches para todos. Ni eléctrica, ni coches de combustibles fósiles, de gasoil, de gasolina, etcétera. No hay. Porque la eléctrica, para su extracción de esos minerales que pueden hacer la famosa batería, se necesita energía. Energía que no es eléctrica, que es diésel. Es decir, de los camiones, de los excavadoras, etcétera, que son los que extraen y llevan todo esto. Es decir, vamos a hablar de todo esto porque esto es una noticia histórica y lo haremos acompañado de un análisis que ha hecho brillante, como siempre, Antonio Turiel sobre estos temas. Así que, bueno, ya no me enrollo más. Me voy corriendo. Que interesante. Demoledores y demoledoras, en media hora Fernando, y nosotros mañana con la charla de los viernes habitualmente en día sábado con Juan Antonio Aguilar y más tarde él también con su propio programa por DMP Geopolítica. A Beatriz Pulido, nuestra moderadora, como siempre, un gran abrazo y hasta dentro de media hora en DMP Geopolítica con retransmisión por aquí, la transmisión de Fernando Moragón. Chau, chau. Hasta luego. Nos vemos ahora.